Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Ver a Nora y Ren así le hizo incapaz de sacar a relucir las quejas. Nora, llamó suavemente, acercándose. Nora, déjame ayudarte. Nora levantó la vista, con el rostro surcado por las lágrimas, lleno de desesperación y esperanza. Jaune, por favor, necesita ayuda. Está perdiendo mucha sangre. No sé qué hacer. Jaune se arrodilló junto a ellos, evaluando rápidamente las heridas de Ren. La herida era grave y necesitaban detener la hemorragia de inmediato. Se concentró, dejando que su aura fluyera por sus manos, mientras aplicaba presión sobre la herida. Raspando cada partícula de aura, amplificándola al máximo, potenciando su semblanza hasta que Jaune sintió su recipiente, su cuerpo lleno hasta el borde. Quédate con nosotros, Ren, dijo Jaune con firmeza y voz firme. No te perderemos. Mientras trabajaba, la mente de Jaune daba vueltas. Necesitaban poner a Ren a salvo, pero con los Grimm aún descontrolados, no sería fácil. Miró a Nora, que agarraba la mano de Ren sin apartar la mirada de su rostro. Nora, tenemos que trasladarlo, dijo Jaune con suavidad. Tenemos que volver a la ciudad y buscar ayuda médica. Mi semblanza puede curarlo, pero no puedo recuperar la sangre que perdió. ¿Puedes protegernos? Mantendré mi semblanza concentrado en él. Aplasta a todos los malditos Grimm que se acerquen. Nora asintió, secándose los ojos, recuperando la determinación. Sí, puedo. Solo dime qué hacer, pero el Nook. Ya he masacrado a ese hijo de puta, dijo Jaune con frialdad, interrumpiéndola. Vamos. Jaune levantó a Ren con cuidado. Con la herida cerrada, pudo concentrarse en curarle las entrañas. Jaune lo guió de regreso a través del bosque, moviéndose con la mayor rapidez y fluidez posible. Aguanta, Ren, murmuró Jaune con voz decidida. Ya casi llegamos. Aguanta un poco más. Mientras regresaban a la ciudad, el aura de Jaune pulsó intensamente mientras curaba y potenciaba el aura de Ren y Nora simultáneamente. Jaune llamó a Winter por el auricular con voz urgente. Señorita Winter, necesito ayuda. Mi semblanza mantiene con vida a mi amigo, pero ahora mismo no puede luchar. Necesito una aeronave para conseguir ayuda. Winter respondió, pero Jaune oía explosiones de fondo y a lo lejos. Jaune, no puedo arriesgarme a usar ninguna aeronave ahora mismo. El colmillo blanco está atacando la ciudad y asaltando refugio. Entonces por favor envíenlo a la clínica de Mistral si pueden. Jaune chasqueó la lengua con frustración. Se giró y vio a Nora destrozando la cabeza de un Grimm, con su aura tan amplificada que lo hizo volar. Nora, llamó Jaune con un tono autoritario que no ofrecía ninguna negativa. Tenemos que ir a la clínica de la ciudad. Vamos. Nora asintió, con una mirada feroz y decidida. Entendido, Jaune. Dirige el camino. El miedo y el caos invadieron a los Grimm hacia Mistral mientras se dirigían. Jaune tuvo que unirse a la lucha, cargando a Ren en su hombro izquierdo mientras blandía a Cross y a Morse con el derecho, defendiéndose de los Grimm que Nora no pudo detener a tiempo. No se acerquen. Gritó Jaune, y su espada atravesó a un Beowulf que se abalanzaba sobre ellos. Ya casi llegamos. Nora aplastó a un grupo de Creeps, blandiendo su martillo con furia implacable. Te cubro las espaldas, Jaune. Se abrieron paso por las calles, la ciudad a su alrededor era un campo de batalla. Explosiones y gritos resonaban en el aire, pero Jaune seguía concentrado en poner a Ren a salvo. Su aura vibraba con cada paso, sanando y fortaleciendo a sus amigos. Al acercarse a la clínica, el corazón de Jaune latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. Solo un poco más, Ren, murmuró, apretando la espada con más fuerza. Ya casi llegamos. Llegaron a la clínica, cuyas puertas milagrosamente permanecieron intactas en medio del caos. Jaune empujó la puerta y gritó pidiendo ayuda. El personal médico acudió en su ayuda, tomando a Ren de los brazos de Jaune y colocándolo en una camilla. Con una última oleada de amplificación, Jaune dejó que se llevaran a Ren. Jaune se volvió hacia Nora con determinación inquebrantable. Lo logramos. Ahora debemos asegurarnos de que este lugar siga siendo seguro.
Nora asintió con la mirada fija en el acero. ¿Cuál es el plan? Jaune aferró a Crocia Morse, y su aura volvió a la vida. Protegemos esta clínica y a todos sus habitantes. Ningún Green pasa. No bajo nuestra vigilancia. Prioricen a los civiles. Jaune estaba preocupado por lo que estaba pasando en Haven, pero no tenía tiempo para darle vueltas. La gente de la clínica necesitaba ayuda. Se giró hacia Nora. Nora, a cualquier colmillo blanco que entre aquí, le van a partir las piernas. Nora asintió con una férrea determinación en la mirada. Tenía muchas preguntas que hacer, pero no estaba de humor. Hacía apenas unos segundos, casi había perdido a Ren, y ahora no iba a permitir que nada lastimara a su compañero. Las preguntas podrían venir después. Jaune se giró y se dirigió a la gente de la clínica con voz tranquila pero autoritaria. Todos, quédense quietos y conserven la calma. Estamos aquí para protegerlos, mostró Jaune su licencia de cazador. El miedo y la incertidumbre en la sala eran evidentes, pero la presencia y las palabras de Jaune aportaron cierta tranquilidad. Podía ver la ansiedad en los ojos de los pacientes y el personal, pero también había un atisbo de esperanza. Se dirigió a la entrada principal y se colocó junto a Nora. Ambos sabían que los Grimm y Colmillo Blanco no detendrían su ataque solo porque estuvieran en una clínica. Manténganse alerta, le dijo Jaune a Nora, apretando con más fuerza a Crocia Morse. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Nora asintió, escudriñando el entorno con la mirada. Estoy lista, Jaune. Nada se nos escapará. Los minutos parecían horas mientras montaban guardia, con los sonidos distantes del combate resonando por las calles. La mente de Jaune trabajaba a toda velocidad, intentando formular un plan de defensa y evacuación si llegaba el caso. Su aura estaba agotada por la curación de Ren, pero aunque sentía que le dolía el cuerpo, no podía permitirse descansar, así que inhaló su aura hasta recuperarla por completo. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de agentes de Colmillo Blanco irrumpió con las armas desenfundadas. Jaune y Nora entraron en acción de inmediato. Nora, ahora, gritó Jaune, abalanzándose contra el enemigo más cercano. El martillo de Nora blandió con fuerza brutal, derribando a 2 agentes de un solo golpe. Se movía con una ferocidad acorde con su determinación, asegurándose de que cualquiera que intentara romper sus defensas se arrepintiera al instante. Jaune se enfrentó a otro agente, y su espada chocó contra una hoja. Paró y contraatacó con precisión, desarmando a su oponente e incapacitándolo con un golpe rápido. Sus movimientos estaban impulsados por una mezcla de adrenalina y determinación inquebrantable. En cuestión de instantes, la escaramuza terminó. Los agentes del Colmillo Blanco quedaron incapacitados, su amenaza neutralizada. Permanezcan alerta, dijo Jaune con voz firme a pesar del cansancio. Pasaron las horas mientras Jaune y Nora se mantenían firmes, protegiendo la clínica de cualquier amenaza. Ya fuera Grimm o el Colmillo Blanco, nadie podía atravesarla. De no ser por el martillo de Nora, solo verían la hoja plana de Crocia Morse antes de quedar inconscientes. A medida que avanzaba la tarde, Jaune le ordenó a Nora que vigilara el interior mientras él permanecía afuera, atento a cualquier Grimm. Los enfrentó de frente, negándose a descansar, lanzándose hacia sus objetivos y apuñalándolos repetidamente o hundiendo su espada en el suelo, provocando ondas de choque que dañaban a los enemigos cercanos que intentaban dominarlo. Jaune luchó sin descanso, moviendo su cuerpo con puro instinto y determinación. No oía ninguna voz en su cabeza. Pero se sentía horrible tener los recuerdos de alguien que preferiría no tener. Los recuerdos de Lafteran eran una carga, pero incluso si las voces en su cabeza lo regañaban, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que algo lastimara a alguien en su interior. No pienses, solo úsame, dijo Crocia Morse. Superó el agotamiento, con su aura parpadeando pero sin extinguirse. Cada golpe de espada, cada estocada al suelo, se alimentaba de su inquebrantable determinación de proteger. Su cuerpo clamaba por descanso, pero lo ignoró, concentrándose únicamente en la tarea en cuestión. Podremos descansar cuando estemos muertos, caballero, intervino la voz del caballero. La voz del corbata amarilla añadió. No te apresures. Simplemente estamos teniendo conciencia.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de un tono rojizo, Jaune se tomó un momento para recuperar el aliento. Las calles estaban sembradas de restos de la batalla, pero hasta el momento, había mantenido la clínica a salvo. Miró hacia la entrada y vio a Nora vigilando dentro, con la mirada atenta y preparada para cualquier señal de peligro. «Jaune, ¿estás bien?», gritó Nora con voz preocupada. «Estoy bien, Nora», respondió Jaune, aunque con la voz tensa. «Solo estoy vigilando». La mirada de Nora se suavizó por un instante, comprendiendo el daño que la batalla le había causado. «Tú también necesitas descansar, Jaune». Jaune asintió, apreciando su preocupación, pero sabiendo que no podía detenerse todavía. «Descansaré cuando sea seguro. Necesitamos aguantar un poco más». Al desvanecerse la última luz del día, Jaune continuó su vigilia. Cada Grimm que se acercaba se topaba con el filo de su espada, cada agente de colmillo blanco que se atrevía a atacar era derrotado con rapidez. Su mente era un torbellino de recuerdos y dolor, pero se mantuvo firme. No, simplemente se estaba distrayendo mientras los recuerdos surgían. Los recuerdos del caballero oxidado, el Afteran, se infiltraban lentamente en su cerebro. «No temas, al final seguiremos siendo Jaune Arc», dijo la voz oxidada con calma. «Solo un poco más de experiencia, eso es todo». Finalmente, al caer la noche y quedar la ciudad en silencio, las implacables oleadas de enemigos se calmaron. Jaune se permitió un momento para apoyarse en la pared, con el cuerpo pesado por la fatiga, mientras veía aeronaves con los colores de Atlas aterrizando cerca de la clínica. Los heridos más graves fueron trasladados inmediatamente, mientras que el resto fue conducido a los dirigibles, hasta que estuvieron abarrotados hasta el tope. Nora empujó la camilla de Ren y entró en la rampa, seguida de cerca por Jaune. Subieron a una de las aeronaves, con un alivio visible, pero una vigilancia inquebrantable. La aeronave se dirigió a la nave privada de Winter, aterrizando suavemente en la bahía. En cuanto se abrieron las rampas, Nora siguió al personal médico, asegurándose de permanecer junto a Ren mientras lo trasladaban en silla de ruedas a la enfermería para recibir tratamiento. Jaune se apresuró al centro de mando, ignorando las manchas de sangre que manchaban su abrigo y sus zapatos. Superó el cansancio y la adrenalina, sabiendo que necesitaba estar al tanto de la situación en Haven y enterarse de lo que estuviera sucediendo. El centro de mando era un hervidero de actividad. Los soldados y oficiales de Atlas estaban ocupados monitoreando la situación, comunicándose con diversas unidades y elaborando estrategias para la defensa de la ciudad. Winter Schne se encontraba en el centro, dirigiendo las operaciones con su habitual serenidad y autoridad, mientras se coordinaba con las autoridades de Mistral. Jaune reconoció a Winter al acercarse, y sus ojos se posaron brevemente en las manchas de sangre de su ropa. «Me alegra verte en pie». «Apenas», respondió Jaune, con la voz cargada de cansancio. «Pero logramos mantener la clínica segura». «¿Cómo está la situación en Haven?». La expresión de Winter se endureció. «Es terrible. El asalto del colmillo blanco está más coordinado de lo que habíamos previsto, y los Grimm se están aprovechando del caos. Estamos haciendo todo lo posible por mantener la línea, pero necesitamos a todos los combatientes capaces». Jaune asintió, sintiendo el peso de la situación sobre él. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». Winter lo miró. «Por ahora, descansa y reagrúpate. Tenemos equipos asegurando el perímetro y evacuando a los civiles. Refugio ya está haciendo retroceder al colmillo blanco y contamos con la ayuda de los cazadores del valle, que estaban cerca. Has hecho más que suficiente por ahora. Te llamaré cuando tengamos un plan». Jaune quiso protestar, insistir en que podía seguir luchando, pero sabía que Winter tenía razón. Estaba exhausto, y esforzarse más podría ser más perjudicial que beneficioso. «De acuerdo», dijo a regañadientes. «Pero en cuanto me necesites, estoy listo». Winter asintió brevemente. «Entendido. Descansa un poco, Jaune». Se dio la vuelta para marcharse, dirigiéndose a la enfermería para ver cómo estaban Ren y Nora. Mientras caminaba por los bulliciosos pasillos de la aeronave, no pudo evitar sentir que se le había escapado algo, y que tal vez había sido demasiado negligente. «¿De qué hablas?». La voz del corbata amarilla se tensó en su cuello. «Solo eres un mediador con una licencia de cazador comprada.
¿Qué puedes hacer? No eres como Ozma, que es un mentiroso y controlador. No seas como él. Nunca como él. Al llegar a la enfermería, Jaune encontró a Nora sentada junto a Ren, quien recibía tratamiento. Levantó la vista al verlo entrar, con una mezcla de alivio y agotamiento en los ojos. «Hola», dijo Jaune en voz baja, acercándose. «¿Cómo está?» «Los médicos dicen que está estable gracias a ti», respondió Nora, con la voz entre preocupada y esperanzada. «Se pondrá bien». Jaune dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. «Me alegra oír eso». «No, gracias a ti por cerrarle el agujero a Renny, pensé que lo perdería, yo, si no». Nora se estremeció al sonreírle con cansancio. «¿Y tú? Pareces estar agotado». Jaune rió débilmente. «Estoy bien. La señorita Winter me dijo que descansara, así que supongo que no tengo opción». Nora asintió, su expresión se suavizó. «Jaune, gracias». Jaune se dio cuenta de que Nora tenía mucho que decir sobre lo ocurrido en Viacom, pero no abrió esa herida. Sabía que habían pasado por sus propios medios y tenían todo el derecho a estar enojados por haber entrado a Viacom con engaños. Y, sinceramente, había pasado demasiado tiempo, y los recuerdos le hacían sentir como si no los hubiera visto en décadas. «¿Qué esperabas?», dijo la voz oxidada con tristeza. «Viacom, cruzar continentes para ayudar a Ruby, fueron solo 3 años de mi vida, y no fueron nada comparado con el tiempo que pasé en el más allá, es una fracción, un recuerdo hermoso y trágico, en el mejor de los casos. He vivido más tiempo en el más allá que en Remnant». «Nora», empezó Jaune en voz baja, «sé que hay muchas cosas de las que no hemos hablado. Pero ahora mismo, espero que se mantengan a salvo». Nora asintió, con comprensión en sus ojos. Luego Jaune se fue. Podía sentir la influencia del Afteran aferrándose fuertemente a su mente, cuerpo y alma. Con un suspiro, Jaune apoyó suavemente a Cross y a Morse contra la pared y se hundió en la cama, hundiendo su cuerpo en el colchón. En cuanto se quedó solo, las voces lo invadieron, una cacofonía de pensamientos y recuerdos que no pudo silenciar. Una voz bien informada surgió primero, con un tono analítico e inquisitivo. «La brecha, ¿cómo ocurrió? ¿Y cómo se involucró tanto el colmillo blanco?». Antes de que Jaune pudiera reflexionar sobre la pregunta, otra voz, áspera y mordaz, lo interrumpió. La voz de la corbata amarilla, apretándose alrededor de Jaune como una soga. «Es obvio. Lo hicieron para asustar a la gente. Bueno, lo hicieron muy bien porque después de esto, no hay nada que negociar. Todos los muertos, la destrucción y los Grimm vagando por ahí serán un incordio». Jaune apretó los puños, oprimido por el peso de las palabras. La voz del corbata amarilla siempre era brutal, sin ocultar la cruda realidad de su situación. Sabía que tenía razón, que la devastación era inmensa y que el camino hacia la recuperación sería largo y arduo. Entonces, una voz curiosa intervino, con un tono más ligero pero no menos insistente. «Deberíamos haber seguido el botón amarillo», reflexionó, como si la solución fuera así de sencilla. Jaune se frotó las sienes, intentando acallar las voces. «Ya basta», murmuró para sí mismo. «No puedo con esto ahora mismo». Pero las voces no cedían. Nunca lo hacían. Eran parte de él, fragmentos de su conciencia que cuestionaban, criticaban y cuestionaban cada decisión que tomaba. Información en la que podía confiar cuando no le molestaban. «La brecha», susurró, haciéndose eco de la pregunta de la voz bien informada. «¿Cómo ocurrió?». Repasó los acontecimientos mentalmente, buscando respuestas. La participación del colmillo blanco no era ninguna sorpresa, siempre habían sido una espina en su costado, pero el momento y la escala del ataque no tenían precedentes. Parecía demasiado coordinado, demasiado preciso, pero también precipitado, como si se hubiera adelantado. Alguien había orquestado este caos, pero ¿quién? Los pensamientos de Jaune fueron interrumpidos de nuevo por la voz del corbata amarilla, cuya aspereza interrumpió su reflexión. ¿Quién más podría haber cometido este ataque, aparte de un maldito animal que odia a los humanos? Ya viste los recuerdos antes. Un gato negro está siendo atraído por un camaleón, comenzó la voz, y cada palabra le producía escalofríos a Jaune.
El camaleón intenta darle al gato negro la oportunidad de redimirse y unirse al bando correcto. A Jaune se le quedó la respiración atrapada en la garganta mientras la voz continuaba, con las imágenes vívidas en su mente. La gata negra se niega, pero el camaleón se entera de sus planes. Intenta atacar, pero el toro descubre que la gata negra está cerca de un copo de nieve. Enfurecido, el toro decide atacar un refugio, buscando una lámpara que solo un cuervo puede abrir. Jaune salió de su cabina, navegando por los bulliciosos pasillos de la aeronave, se dirigió al centro de comando donde Winter Schne supervisaba las operaciones. Señorita Winter, llamó Jaune al acercarse a ella, con un tono urgente pero profesional. ¿Podemos contactar al director de la Academia Aven? Winter se giró para mirarlo con expresión seria. No. Pero se nos ha permitido aterrizar en refugio para obtener la ayuda de los estudiantes y defender la academia, respondió. No podemos dejar a los civiles en la naturaleza, y el vuelo de regreso a Argus o a cualquier ciudad es demasiado peligroso con los Grimm rodeando la ciudad. Jaune asintió, asimilando la información. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? La compostura de Winter flaqueó ligeramente al exhalar, con evidente frustración. La situación es un caos, Jaune. Yo también estoy perdida. Menagerie solo ha emitido una condena del ataque del Colmillo Blanco. Afirman no estar involucrados, pero el Colmillo Blanco actual está demasiado bien armado, equipado con tecnología Atlas de ingeniería inversa. Es evidente que se han estado preparando para esto durante mucho tiempo. Pero, por suerte, el esfuerzo del personal y los estudiantes los ha repelido. En cuanto al número de muertos, no me lo puedo imaginar. Aven ha caído. La mente de Jaune corría, intentando idear una estrategia. Antes de que pudiera hablar, la voz cínica del hombre de corbata amarilla emergió, cargada de desprecio. Todos nuestros esfuerzos en esas reuniones, toda la diplomacia, fueron en vano. Los muertos nos están regañando por nuestra negligencia. Jaune ignoró la voz mientras la aeronave de Winter atravesaba las nubes y comenzaba su descenso hacia la Academia Aven. Se giró hacia Winter con determinación en el rostro. Despejaré el camino, dijo, agarrando con fuerza a Crocia Morse. Winter asintió, con su expresión siempre tranquila. Ten cuidado, Jaune. Jaune asintió mientras se dirigía velozmente a la bodega de la aeronave, concentrado en la tarea. Al abrirse la escotilla, saltó hacia abajo, clavando la punta de Crocia Morse en el suelo como un meteorito energizado. El impacto creó una poderosa onda expansiva que destrozó la marea de Grimm que se encontraba abajo, desplomándolos. Una manada de Beowulfes se acercaba, pero Jaune no tenía tiempo que perder. Con su aura impregnada en cada ataque, se movía con precisión y velocidad, atravesando a los Grimm con una eficiencia implacable. Despejó la zona de aterrizaje, asegurándose de que el área fuera segura para los soldados Atlas que se aproximaban. Mientras los soldados empezaban a asegurar el perímetro, la voz de Winter resonó en el auricular de Jaune. Jaune, revisa las torres de CST. Necesitamos asegurar la seguridad de nuestras comunicaciones. El patio de la Academia Aven se extendía ante Jaune mientras recorría el campus. El amplio espacio estaba enmarcado por densos bosques. En el centro del patio se alzaba una fuente, rodeada de frondosos arbustos y bancos de madera. A lo largo del perímetro del patio, farolas rotas servían de centinela. Más allá de los árboles, Jaune vio las imponentes torres gemelas de transmisión continental del reino de Mistral. La Academia Aven cuenta con 2 torres CST idénticas en su campus, dijo una voz bien informada mientras se acercaba a la torre más cercana. Más baja y robusta que la torre Vale, con una base ancha y 2 niveles, sostenida por 4 arbotantes rojos. Deberíamos poder reparar cualquier terminal, si es que alguna se puede recuperar. Aún recuerdo nuestro entrenamiento con los Aseops, dijo la voz oxidada. Podemos lograrlo. Solo haz lo que te digo. Jaune entró en la primera torre del CST, con el corazón destrozado al ver la masacre. Los cuerpos del personal y los estudiantes yacían esparcidos, y la mayor parte del equipo estaba destruido. Más adentro, era evidente que las bombas habían sido manipuladas y detonadas, dejando una escena de devastación. Respirando hondo, Jaune activó su auricular. Señorita Winter, soy Ark.
La primera torre CST está comprometida. Hay muertos por todas partes y el equipo está destruido. Parece que manipularon bombas de polvo y las detonaron. Son también las mismas bombas que usan en el tren, comentó la voz curiosa. Y por lo que puedo decir, también usaron las mismas bombas, añadió Jaune. Hubo una breve pausa antes de que Winter respondiera, con voz firme a pesar de la sombría noticia. Entendido, Jaune. Revisa la segunda torre. Necesitamos al menos un CST operativo para la coordinación. Jaune asintió para sí mismo, dirigiéndose a la segunda torre con renovada urgencia. Al entrar, se encontró con una escena similar. Destrucción y muerte, pero esta vez, parte del equipo parecía rescatable. Evaluó rápidamente la situación, removiendo escombros y revisando las terminales. Winter, la segunda torre está dañada, pero algunos equipos siguen operativos. Veré si puedo ponerla en marcha. Buen trabajo, Jaune. Haz lo que puedas, respondió Winter con una mezcla de alivio y determinación en su voz. Jaune se puso manos a la obra, usando sus rudimentarias habilidades técnicas y la experiencia adquirida en los recuerdos de Lafteran, para construir un sistema de comunicación funcional. Los minutos parecían horas mientras trabajaba, pero finalmente, un destello de vida regresó a las pantallas. Señorita Winter, he conseguido poner en funcionamiento parte del equipo, aunque es temporal. Deberíamos tener una capacidad de comunicación limitada, informó Jaune con un tono de profesionalidad consumado, a pesar del caos circundante. Excelente, Jaune. Mantén la posición y enviaremos un equipo para ayudarte, respondió Winter, con el sonido del dirigible aterrizando de fondo. Los ingenieros se harán cargo. Jaune se tomó un momento para recuperar el aliento, mientras sus ojos escudriñaban la torre destruida. Cuando los soldados del Atlas llegaron para fortificar la posición, Jaune dejó la torre al equipo que la tomó. ¿Por qué trabajamos así?, reflexionó. Somos mediadores, no cazadores. Nuestro papel es negociar, no pelear. La voz del caballero, firme y justa, replicó de inmediato. Lo que hacemos es correcto. Debemos proteger a Aven y a su gente a toda costa. Eso es lo que hace un verdadero caballero. Además, estamos tratando con personas, dijo una voz. Solo que no con palabras. Pero la voz de la corbata amarilla lo desaprobaba, con un cinismo evidente. Deberíamos aferrarnos a nuestros roles. No estamos preparados para este tipo de batalla. Me usaste porque es lo que Zack nos dio al comenzar una nueva vida. Pero ¿dónde estamos ahora? Haciendo cosas de cazadores. Adiós a la vida que le prometiste a tu hermana. Al entrar Jaune en el gran salón de la Academia Aven, la imagen que lo recibió fue de devastación. El espacioso edificio mostraba las cicatrices de la batalla. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a humo y escombros quemados, y los antaño vibrantes colores verde y marrón estaban manchados por marcas carbonizadas y manchas de quemaduras. Su mirada recorrió el interior, observando los daños. Una estatua de mujer, antaño un punto de orgullo, se alzaba con sus rasgos oscurecidos por el hollín y la ceniza. El pasillo superior, accesible por unas escaleras laterales cerca de la entrada del salón, se alzaba imponente, proyectando sombras sobre la escena de abajo. Las paredes, adornadas con diversas pinturas y estandartes azules con el símbolo de Mistral, ahora mostraban las huellas de la violencia. El hollín y los escombros se adherían a las superficies, estropeando la obra de arte, antaño impecable. Jaune atravesó el pasillo, sus pasos resonando en el inquietante silencio. Las vitrinas de trofeos, antaño llenas de recuerdos de logros, estaban vacías o destrozadas, con su contenido esparcido por el suelo. Era evidente que allí se había librado una feroz batalla. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras y restos de fuego ardían dispersos por toda la sala. Jaune se detuvo entonces, oliendo con cautela el aire. No era el olor acre del fuego natural ni del polvo encendido. Era algo completamente distinto. Antes de que pudiera procesarlo, la voz bien informada intervino con una deducción. No es polvo lo que hueles, afirmó con naturalidad. Y tampoco es un incendio natural. Debe ser el resultado de alguna semblanza. Jaune frunció el ceño pensativo al considerar las implicaciones.
Las semblanzas eran habilidades únicas que poseían los cazadores y las cazadoras, y sus efectos y aplicaciones podían variar. Lo que hubiera causado la destrucción en el gran salón no fue un incendio cualquiera. Entonces, la voz curiosa intervino, atrayendo la atención de Jaune hacia los cartuchos de polvo usados esparcidos por el suelo. Siguió su guía, examinando las marcas de guadañas, espadas y puños grabadas en el suelo. Mientras Jaune observaba las consecuencias de la batalla, su mirada se posó en una imagen peculiar. Un guante especial de Grimm, claramente aplastado por una bota. Antes de que pudiera comprender por completo su significado, la curiosa voz en su mente atrajo su atención hacia él. ¿Qué es esto?, reflexionó la voz, con un tono de curiosidad. Jaune se acercó con cautela, observando el guante con el ceño fruncido. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Su diseño era ominoso y amenazador. Entonces, sin previo aviso, la voz oxidada estalló de furia. «Es de Cinderfall», gruñó, con el nombre lleno de desdén y rabia. «¿Por qué está viva si Beacon no ha caído? Os debería haberla asesinado». A Jaune se le encogió el corazón al oír su nombre. No la conocía personalmente, ni la había visto. Pero a juzgar por la furia de su voz ronca y el dolor y sufrimiento que la mujer le causaba, recordaba que Laft eran. Ella era una mala noticia. Entonces la comprensión lo golpeó como un puñetazo. Si Cinderfall hubiera estado presente en la Academia Haven, entonces esta batalla sería mucho más que una simple escaramuza. Fue un ataque directo orquestado por uno de los individuos más peligrosos de Remnant. La voz ronca, con un tono marcado por una determinación sombría, dedujo las implicaciones de la presencia de Cinderfall en la Academia Haven. Considerando que está viva aquí, que no fue asesinada por Cinder y que probablemente esté obedeciendo las órdenes de Oz, eso significa que Cinder sigue buscando los poderes de la doncella de otoño y también la reliquia. El corazón de Jaune se hundió al darse cuenta. La voz continuó, su análisis cortando la tensión como una cuchilla. Solo había rastros de dos doncellas aquí, probablemente ella y Raven, observó con tono grave. Y las quemaduras fueron causadas por la semblanza de Cinder. Pero no hay indicios de que usara los poderes de la doncella. ¿Cómo demonios le arrebataron a Cinder la mitad de los poderes de la doncella caída? ¿Es la magia de Ozpin? Jaune absorbió la información mientras su mente corría pensando en las implicaciones. Al entrar Jaune en la sala de espera frente a la oficina del director Leonard, se encontró con una escena de desorden. El espacio, con sus sofás de cuero negro y los cálidos colores otoñales, mostraba las huellas de la violencia y el caos. La puerta de la oficina de Leonard solo revelaba las consecuencias de una feroz lucha. La oficina en sí tenía forma de semicírculo, con un semicírculo más pequeño que sobresalía hacia la puerta principal. Un gran escritorio de madera dominaba el espacio, con su superficie llena de papeles y escombros. En la esquina, una pequeña mesa y sillas ofrecían un ambiente más cómodo para los invitados, pero estaban volcadas y rotas. A la derecha de la puerta principal, Jaune notó una pared que contenía un pasaje secreto que conducía a una pequeña cámara donde un vidente todavía estaba flotando, observando, pero no parecía notarlo. Eso es lo que el director debió usar para facilitar la comunicación entre él y Salem, dijo la voz bien informada. Consiga alguna prueba, ahora. Jaune sacó su pergamino y lo grabó antes de derribarlo. Luego siguió observando a su alrededor. Vio dos estanterías altas flanqueando la puerta, con su contenido esparcido por el suelo. La pared del fondo tenía un solo estante, lleno de libros, cajas y lámparas, mientras que unas escaleras daban acceso a los estantes superiores. Una alfombra verde rectangular iba desde la puerta hasta el escritorio, pero estaba manchada de sangre y rasgada en algunos lugares. En el centro del techo colgaba una lámpara de araña, cuyas 4 luces proyectaban un tenue resplandor sobre la habitación. Pero fue la figura caída cerca de las estanterías lo que llamó la atención de Jaune. La espalda destrozada del director Leonard yacía inmóvil en el suelo. Las manos de Jaune recuperaron el pergamino del bolsillo del director. Con un movimiento rápido, activó el dispositivo y accedió rápidamente a los archivos del director Leonard en su terminal de trabajo. Cuando la pantalla cobró vida, siguió las voces, y los ojos de Jaune se abrieron de par en par, conmocionado, ante los datos incriminatorios que se revelaban ante él.
La lista de cazadores asesinados en nombre de Salem le provocó un escalofrío. Fue un esfuerzo calculado para reducir la población de cazadores de Mistral, debilitando sus defensas e infundiendo miedo en quienes se les oponían. Pero fue la revelación del asalto a Haven lo que provocó una oleada de ira en las venas de Jaune. El ataque había sido coordinado para robar la lámpara bajo la apariencia de un asalto de los colmillos blancos. No debería haber empezado tan temprano, comentó la voz curiosa. Parece que atacaron antes de lo previsto. Me pregunto quién provocó su asalto precipitado. Mientras Jaune revisaba los datos, su mente daba vueltas con las implicaciones. La traición era profunda y las consecuencias eran nefastas. Se habían perdido vidas inocentes y la ciudad de Mistral ardía por las acciones de este cobarde. Deberíamos haber destripado a este bastardo cuando llegamos a esta ciudad, dijo la voz oxidada. Jaune contactó a Winter sin demora, recorriendo con los dedos la interfaz de su pergamino mientras iniciaba la transferencia de los datos incriminatorios. A medida que los archivos comenzaban a transferirse, la confusión de Winter era evidente en su voz, pero rápidamente se volvió fría al procesar la información que le enviaban. Jaune, ¿qué significa esto? El tono de Winter era cortante, con un trasfondo de preocupación y sospecha en sus palabras. Es una prueba, respondió Jaune con firmeza, con voz firme a pesar de la urgencia de la situación. Prueba de las atrocidades cometidas en nombre de este Salem, prueba de la traición que ha sufrido el pueblo de Mistral. El silencio de Winter lo decía todo. Sus pensamientos corrían a toda velocidad mientras procesaba las implicaciones de la información que tenía ante sí. Tras un instante, volvió a hablar, con una voz gélida y calculadora. Recupera los datos, Jaune, aconsejó Winter, con un tono inapelable. No podemos arriesgarnos a que caigan en malas manos ni a que los manipulen. Tráemelos directamente y evaluaremos los próximos pasos. Jaune asintió, aunque ya tenían una copia. Sabía lo importante que era asegurar la fuente y garantizar su seguridad. Con una rápida confirmación, finalizó la llamada y se puso a recuperar los datos de la terminal de Leonard. Jaune se dirigió a la estatua que ocultaba la entrada del ascensor oculto. Agarrando la grieta de la piedra con las manos desnudas, ejerció toda su fuerza, tensando los músculos mientras abría la entrada. La piedra cedió, revelando el hueco oculto del ascensor. Sin dudarlo, Jaune descendió a las profundidades, mientras el sonido de sus pasos resonaba en el espacio cavernoso. Al llegar al final, a Jaune se le encogió el corazón al ver lo que tenía ante sí. La bóveda estaba en ruinas. Las secuelas de la batalla habían dejado su huella, dejando tras de sí destrucción. La bóveda en sí era una gran cueva bajo la escuela, con sus paredes revestidas de símbolos antiguos y grabados intrincados. Pero ahora, gran parte estaba en ruinas, con escombros esparcidos por el suelo. La mirada de Jaune se posó en los círculos en el suelo, tenues y descoloridos. Jaune se acercó a la puerta de la cámara de las reliquias. La entrada estaba abierta sin rastro de las medidas de seguridad que deberían haber estado instaladas. Entonces alguien ya lo tomó. Al cruzar la puerta, Jaune se encontró en otra dimensión, con un vasto desierto extendiéndose ante él. A lo lejos, un sendero conducía al lugar donde la reliquia del conocimiento debería haber descansado sobre su pedestal de piedra. Pero el pedestal estaba vacío. No nos queda nada aquí, Jaune, dijo la voz curiosa. Pero, me pregunto qué reliquia será el próximo objetivo. ¿Será Vale? ¿Será Baco? ¿O vendrán por Atlas? Necesito adelgazar, murmuró Jaune. Jaune abandonó la bóveda con el corazón apesadumbrado, agobiado por el peso de la evidencia que llevaba. Sabía la importancia de lo que había encontrado, y la urgencia de asegurar que llegara a las manos adecuadas era primordial. De regreso a la aeronave, entró en el centro de mando y se encontró con una tensa escena que se desarrollaba ante él. Winter estaba enfrascado en una fría discusión con un hombre de cabello negro que vestía una capa. Crow Branwen. Necesitamos una aeronave para Vale de inmediato, exigió Crow con voz urgente. Hay algo que Ospin quiere y debe asegurarse de inmediato. La respuesta de Winter fue gélida e inflexible. No tenemos nada que perder, Crow. Ni mis fuerzas, ni tampoco Mistral. Si quieres mi cooperación, me darás respuestas. ¿Y de verdad esperas que te entregue los recursos que necesitamos cuando el colmillo blanco sigue aquí?
Jaune se acercó, sintiendo el peso de la evidencia en sus manos. Señorita Winter, comenzó, interrumpiéndolos, con voz firme a pesar de la agitación interior. Necesito informar lo que vi en la academia. Tanto Winter como Crow lo miraron fijamente. La mirada de Winter era penetrante, pero fue la de Crow la que atravesó a Jaune, evaluándolo con seriedad. Ignorando la mirada de Crow, Jaune continuó. El director Lionear nos traicionó. El asalto a Aven fue un esfuerzo coordinado para robar algo de la bóveda debajo de la academia. La expresión de Crow se ensombreció y su voz adquirió un tono serio al mirar lo que Jaune llevaba y exigirlo. Dame eso, chico. Esto no es asunto tuyo. Jaune miró a Crow a los ojos. No, respondió con firmeza. Crow sonrió, con un tono peligroso en su sonrisa. Mal movimiento, chico. Antes de que Crow pudiera desenvainar, Jaune apuntó con la palma hacia Crow y amplificó su semblanza. ¿Qué? La confusión de Crow sobre lo que hacía Jaune era evidente, pero entonces la suerte pareció volverse en su contra. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose la cabeza con los terminales, y dejó caer su arma. Los cartuchos de polvo explotaron, dejándola inservible. Jaune dio un paso al frente, listo para entregarle la evidencia a Winter, cuando sintió una fuerza repentina y poderosa que se la arrebataba. Levantó la vista y vio a una mujer pelirroja de ojos verdes, que brillaban con el fuego de la doncella, que portaba una lanza y un escudo a la espalda. Permaneció estoica mientras la funda se le escapaba de las manos. Pirra, dijo Jaune en voz baja. Los ojos de Pirra, llenos de la intensidad del poder de la doncella, se encontraron con los suyos. Lo siento, Jaune, dijo con voz firme e impasible. Pero esta evidencia debe protegerse a toda costa. Esto no es algo que cualquiera debería tener. No es tu obligación. Sigue tan hermosa como el día que la perdimos, dijo la voz oxidada con el tono más tranquilo que Jaune había oído. Pero parece que ya había elegido el destino de llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Así que lo hizo, dijo con amargura la voz de la corbata amarilla. Así que te recomiendo que no discutas. Ya no tiene sentido. Ay, vaya. La reliquia está con ella, Jaune, señaló la voz curiosa. ¿Se la entregará a Oz, quizá? Winter ya había sacado su sable y estaba a punto de afirmar su autoridad cuando una voz crepitó en el intercomunicador. Aquí el general Ironwood. Informe, especialista Schnee. Winter informó rápidamente a Ironwood de la situación, detallando el descubrimiento de Jaune y la evidencia crucial que había traído. El rostro severo de Ironwood apareció en la pantalla, con una mirada intensa y evaluadora. Tras unos momentos de tensión, la voz de Ironwood rompió el silencio. Permita que Kroll y la señorita Nikos lleven la evidencia a Ozpin. Esta es nuestra máxima prioridad, especialista Schnee. Esta información no sale de la habitación a menos que sea de ellos. Siempre confiando en Ozpin, gruñó la voz oxidada. Ozpin será su perdición y él no lo sabrá. Jaune resopló y palmeó el pomo de Cross y Amores. Crow lo miró fijamente, mientras que la expresión de Pirra permaneció indescifrable. Al girarse para abandonar el centro de mando, Jaune sintió una fría distancia de la mujer a la que una vez consideró una amiga íntima y aliada. Entendía sus razones y por qué lo había hecho, pero al final, ella había destrozado sus sueños en Beacon, igual que los demás que nunca creyeron en él. No le habían dado la oportunidad de demostrar que podía triunfar como cazador y, al final, ella era igual que ellos. Jaune sospechaba que si hubiera estado despierto durante el ataque a Beacon, ella lo habría arrojado a una taquilla y se lo habría llevado volando para mantenerlo a salvo. Pero Jaune no quería quedarse atrapado en el árbol mientras sus amigos luchaban por sus vidas. Mientras se alejaba, no pudo contener la amargura en su corazón. La voz del caballero intentó detenerlo, pero la voz oxidada la alejó. Señorita Nikos, comenzó, con un tono formal y sobrio, carente de la calidez que alguna vez compartieron en esos tejados. Tuve la suerte de conocer a su equipo en la ciudad y ayudarlos. Entiendo sus responsabilidades con una causa mayor que usted misma, pero no debería dejar a su equipo solo al borde de la muerte. Después de todo, se supone que usted es su líder. ¿Y de qué sirve salvar el mundo si ni siquiera puedes ayudar a tus amigos mientras lo haces? Concluyó Jaune en voz baja.
Los ojos de Pirra se abrieron levemente, pero Jaune no esperó una respuesta. Continuó saliendo del centro de comando. Y por una vez, se alegró de que los recuerdos de Lafteran acecharan en su cabeza, permitiéndole mantener la compostura. No te rompas. No la dejes entrar nunca más. Las voces, excepto la oxidada, le aconsejaron.